felices para todos los polinesios que no me conocen. Yo me llamo Leslie y este video es súper especial porque ya casi se acerca Año Nuevo. De verdad, estamos a nada de Año Nuevo, así que no sé ustedes, pero a mí me encanta recibirlo con toda la actitud, con toda la energía. Y este video es súper especial porque quiero enseñarles a hacer dos maquillajes. Uno es un poquito más cargado y el otro es más natural, así que espero que les guste muchísimo. Yo lo hice con mucho cariño para ustedes, así que vamos a ver este video. Estos dos maquillajes que les voy a enseñar a hacer, yo los hago muchísimo y son súper fáciles de hacer, así que vamos con el primero. Para cualquier maquillaje lo primero que hago es hidratarme súper bien mi carita. En este caso estoy utilizando algún aceitito para que no se me reseque con el maquillaje que vaya a utilizar, pero puedes utilizar algún aceitito o alguna crema que tú tengas y que te guste muchísimo. Ya que tenemos súper bien hidratada nuestra cara, lo primero con lo que vamos a empezar son con los ojos. Lo primero que vamos a hacer es ponernos primer en nuestros ojos para que nos dure muchísimo más tiempo nuestro maquillaje. Ya que nos hayamos puesto primer en los ojos, vamos a tomar una sombra clara para poder sellar el maquillaje. Ahora vamos a tomar una sombra color morado bastante oscuro y vamos a ponerlo alrededor de nuestro párpado móvil, o sea, sin tocar nuestro párpado. Va a ser el contorno de nuestros ojos. Y en la orillita vamos a marcarlo súper bien como si fuera un cuadrado, de esta manera. Con una brocha más gruesa vamos a difuminar súper bien el color. Ahora vamos a tomar un color morado un poquito más claro que el primero y vamos a ponerlo alrededor de nuestro ojo de esta manera. Y si sientes que tu ojo aún se ve bastante oscuro, puedes poner un poco de color violeta de esta manera y así se va a ver más claro y colorido. Vamos a tomar del violeta y del color rosa para ponerlo en la parte de abajo de nuestros ojos. Ahora sí vamos a colocar una sombra brillosa. Y para el lagrimal vamos a tomar un poco de sombra dorada para darle un toque súper especial. Vamos a utilizar una sombra perlada o champagne para la parte de abajo de nuestras cejas. Esto nos va a ayudar a iluminar muy bien nuestros ojos y que se vean más bonitos. Ya que tengamos nuestros ojos, ahora sí es momento de poner el maquillaje. Yo combiné mi maquillaje con un poco de iluminador líquido para que se vea más brillante y se vea más saludable nuestra cara. Puedes utilizar alguna esponjita húmeda o si no puedes utilizar alguna brocha. Esto nos va a ayudar a corregir muy bien el contorno de nuestros ojos. Ahora es momento de poner un poco de luz en nuestro rostro. Puedes utilizar cualquier corrector que tengas en casa y que sea muchísimo más claro que tu base de maquillaje. Ya que hayamos terminado, vamos a tomar un poco de polvo para sellar súper bien nuestro maquillaje. Ahora es momento del contour. A mí me gusta utilizarlo en polvo, pero tú puedes utilizarlo en crema o líquido. Ahora es momento de embellecer nuestras cejas. Para esto vamos a delinear súper bien nuestras cejas para que se vean súper bonitas si es que hace falta. Ahora vamos a tomar un poco de iluminador en polvo y vamos a ponerlo en la parte superior de nuestro pómulo. Y también vamos a poner un poco de iluminador en nuestra nariz de esta manera. Y ahora, para que no se vea la línea del iluminador y del contour, vamos a utilizar nuestro blush. Ahora es momento de hacernos nuestros labios. Utilicé un poco de tinta de labial para que se vean súper naturales y después le puse un poco de gloss. Para terminar nuestro maquillaje voy a delinear mis ojos en forma de gato. A mí me encanta cómo se me ve este delineado, pero tú utiliza el delineado que más te guste. Y ahora sí, para terminar vamos a ponernos un poco de máscara de pestañas en las pestañas de abajo. Y listo, así es como nos queda este hermoso maquillaje. La verdad a mí me gusta muchísimo porque es de noche y aparte está un poco oscuro y al mismo tiempo tiene bastante iluminación en nuestro párpado, así que esta combinación me encanta muchísimo. Este maquillaje es súper fácil de hacer, solamente necesitamos difuminar súper bien y dejar la parte del párpado súper claro para iluminarlo súper bien. El segundo maquillaje es súper fácil de hacer y sé que les va a encantar muchísimo. Para esto, ya saben, tenemos que hidratarnos súper bien nuestra cara con algún aceitito o alguna crema. Esto nos ayudará a que nuestra cara no se vea nada deshidratada. Para este maquillaje empecé primero con nuestro maquillaje. Así que voy a hacer la mezcla del maquillaje con un poco de iluminador para que no esté tan pesado nuestro maquillaje y se vea bastante bien.
y lo difuminamos súper bien con una brochita o con una esponja. Después vamos a delinearnos súper bien nuestras cejas para que se vean perfectas. Ahora vamos a tomar un poco de corrector y vamos a ponerla en la nariz, en las ojeras, en los labios y nuestra barbilla para iluminar un poco más nuestro rostro. Y después vamos a empezar con el contour. Este lo vamos a hacer de la misma manera que el maquillaje anterior, o sea, formando un 3 en nuestro rostro. Y ahora sí vamos con la parte que más me gusta, que son los ojos. Para esto vamos a poner nuestra base, que va a ser un primer, para que nos dure muchísimo más tiempo nuestro maquillaje. Ahora vamos a tomar una sombra color rosa y vamos a colocarla en todo nuestro párpado móvil de esta manera. Y ahora vamos a tomar una sombra color cereza, que es más oscuro que nuestro primer rosa, y esta vamos a ponérsela en nuestro párpado móvil. Para darle más luz a nuestra mirada vamos a utilizar una sombra champagne o aperlada y vamos a ponerla en la parte de abajo de nuestras cejas de esta manera. Ahora con una brocha más delgada vamos a tomar un poco de sombra rosada y vamos a ponerla en la parte de abajo de nuestras cejas de esta manera. Para darle más brillo a nuestra mirada vamos a utilizar un delineador de glitter. Vamos a utilizar el gloss más pesado que tengamos y vamos a ponerlo en toda la parte del párpado rosa que tenemos. Esta es la parte más difícil porque si no utilizamos un gloss bastante pesado puede arruinarse todo lo que hicimos. Para darle un poco de luz a nuestra mirada, en la parte del lagrimal vamos a poner un poco de glitter rojo y dorado y vas a ver que la combinación se va a ver súper bonita. Deberá de quedar de esta manera. Ahora vamos con nuestros labios. Ya que los tengas así, ahora sí vamos a tomar un poco de glitter transparente para que se vea de esta manera. Ahora es momento de darle un poco de vida a nuestros pómulos con un poco de rubor e iluminador para que se vea muchísimo más bonito y no te veas toda pálida. Y para terminar vamos a poner un poco de mascarilla de pestañas en las pestañas de abajo. Y listo, así es como nos quedan estos dos maquillajes súper increíbles para este año nuevo. La verdad, a mí me encantan muchísimo, son muy fáciles de hacer y son perfectos para este año y recibirlo con toda la actitud. Y créeme que este maquillaje va a hacer que te veas increíble en las fotos, para que empieces con toda la actitud este 2018. Ya vieron qué fácil fue hacer estas dos ideas. Yo sé que existen muchas maneras de maquillarse, así que yo les quise compartir la forma en que yo me maquillo. Si ustedes hacen alguno de estos maquillajes, tómense una foto y mándenmela a mis redes sociales. Recuerden etiquetarme para que yo pueda ver sus fotografías. Espero que les haya gustado mucho este maquillaje y nos vemos en el siguiente video. Adiós, Polinexios, ¡los amo! Vamos a... El otro es demasiado cargado, pero espero que les guste muchísimo. Espero que les guste muchísimo, así que vamos a ver estos dos maquillajes.